Soy Odiseo. He navegado mares oscuros y enfrentado monstruos que desafían la razón. Pero en este archivo reposan relatos de terrores modernos, historias de mortales que sin buscarlo rozaron el abismo. Procedo a leer la entrada. Historia 1. El espectro del parque de atracciones. Capítulo 1. La falsa naturaleza. Hace muchos años, este joven mortal se vio arrastrado a una tradición que detestaba: acampar. No estaba hecho para la suciedad ni los insectos, pero su padre, un hombre rudo y amante de la naturaleza, insistía en desconectarlo de la tecnología cada verano. Aquel año, sin embargo, logró convencer a su padre de llevar a un amigo, Charles, un antiguo Boy Scout que, irónicamente, disfrutaba de esas penurias. El destino, siempre caprichoso, les jugó una mala pasada. Debido a un error en la reserva, no terminaron en un bosque remoto y silencioso, sino en un camping comercial, lleno de baños interiores y asfalto. Peor aún, justo al lado se alzaba un parque de atracciones en miniatura, con noria y montañas rusas. La yuxtaposición era absurda, la naturaleza forzada chocando contra el entretenimiento de neón. Mientras los adultos refunfuñaban por la falta de autenticidad, Charles y el narrador montaron su tienda con rapidez, preparándose para una noche que prometía ser aburrida, hasta que la curiosidad adolescente se apoderó de ellos. Capítulo 2. Ascenso a la estructura de acero. Bajo el manto de la noche, después de consumir hierbas prohibidas en el bosque, la audacia de la juventud los impulsó a una misión imprudente. Charles, con esa sonrisa traviesa que a menudo precede al desastre, sugirió explorar el parque de atracciones cerrado. Escalaron la cerca con facilidad, moviéndose como sombras en un juego de sigilo para evitar a los guardias de seguridad que patrullaban en carritos de golf. El objetivo era la montaña rusa. Al llegar a su base, la estructura parecía titánica. Subieron por las escaleras de mantenimiento, paso a paso, con el metal resonando suavemente bajo sus pies y el vacío sin barandillas amenazando a sus costados. Al llegar a la cima, la vista era irreal, el parque entero a sus pies. Se sentían invencibles, reyes de un reino de acero inerte. Pero la prudencia, esa vieja amiga que llega tarde, les susurró que habían tentado a la suerte lo suficiente. Decidieron descender y regresar antes de ser descubiertos. Capítulo 3. La sombra sangrienta. El regreso fue rápido, hasta que un guardia los obligó a esconderse tras un puesto de comida. Fue entonces cuando la realidad se tornó pesadilla. En la oscuridad, a unos 10 metros de distancia, vieron otra figura agazapada. No era un guardia, ni otro niño explorando. Cuando la figura se movió bajo la luz de una farola, el horror se hizo tangible. Un hombre con ropa andrajosa y el rostro manchado de un líquido oscuro e inconfundible. Sangre. El miedo los paralizó. Aquel hombre cruzó miradas con ellos antes de desaparecer en las sombras. Huyeron a su tienda temblando, incapaces de dormir, racionalizando lo visto como un vagabundo errático. La verdad llegó con la luz de la mañana. El personal del camping anunció que un hombre había apuñalado a alguien en un lago cercano y estaba prófugo. Su descripción coincidía perfectamente con el espectro que habían visto. El silencio de estos jóvenes fue su escudo y su condena. Nunca hablaron,
y el peso de haber estado a metros de un asesino aún persigue sus recuerdos. Historia 2. La mueca del payaso. Capítulo 1. Histeria colectiva. Corría el año 2016, una época extraña donde el pánico a los payasos se extendía como una plaga por las noticias. El narrador, entonces un joven de 16 años, viajaba en el tren número 6 hacia el norte de la ciudad, absorto en su propio mundo de música y estudios, ignorando las señales de alerta. El vagón estaba inusualmente vacío, pero la rutina lo cegaba ante el peligro potencial. Al llegar a la estación de la calle 96, su cuerpo actuó por reflejo. Se levantó para salir, con la mente aún en sus tarjetas de estudio y los oídos llenos de ruido. Fue al abrirse las puertas cuando la normalidad se quebró. Algo obstruía su camino. Al levantar la vista, no encontró a un pasajero común, sino la encarnación de esa histeria nacional. Un payaso completo, con zapatos gigantes, maquillaje grotesco y una presencia que helaba la sangre. Capítulo 2. El bloqueo. El payaso no intentaba entrar, simplemente estaba allí para impedirle salir. Era una figura inmóvil, una estatua de colores chillones en medio de la estación gris. El joven quedó paralizado por la incredulidad y el absurdo de la situación. Tenía solo unos segundos antes de que las puertas del tren se cerraran, atrapándolo o dejándolo a merced de esa figura. El instinto de supervivencia se activó. Intentó esquivar al sujeto, pero en el momento en que se movió, el payaso se inclinó hacia él con una fluidez antinatural, buscando un encuentro cara a cara. Antes de que pudiera ser agarrado, el joven se lanzó a correr, esquivando un intento de placaje. La persecución había comenzado en una estación desierta, transformando un viaje rutinario en una cacería. Capítulo 3. La hoja oculta. Mientras corría, el joven miró hacia atrás. El payaso lo perseguía con movimientos espasmódicos, casi inhumanos, pero lo más aterrador no era su andar, sino lo que ahora sostenía en la mano: un cuchillo de cocina. Las intenciones del payaso pasaron de ser una broma macabra a una amenaza letal. El terror le dio alas, subió las escaleras y salió de la estación, buscando la seguridad de la superficie y la policía. Aunque las autoridades llegaron, el espectro de colores ya se había desvanecido en las entrañas de la ciudad. El encuentro físico terminó allí, pero la paranoia de haber sido marcado, de que aquel ser supiera quién era, tardó semanas en disiparse. Una historia más para la locura de aquel año, pero una cicatriz eterna en la memoria del viajero. Historia 3. El salvavidas del cartel. Capítulo 1. Una oferta demasiado buena. Esta historia comienza con la necesidad, esa fuerza que a menudo nos ciega ante el peligro. El protagonista,
buscando dinero fácil tras la universidad, encontró un anuncio peculiar para un trabajo de salvavidas en un hotel. Las condiciones eran extrañas, horario nocturno y, lo más sospechoso, el requisito explícito de no hablar español en una zona predominantemente hispana. Siendo mitad mexicano y fluido en el idioma, decidió mentir. La paga era exorbitante para la época, un canto de sirena que no pudo resistir. En la entrevista fue sometido a una prueba velada por dos hombres, Jefe y el intimidante Esteban. Fingió ignorancia ante sus provocaciones en español y consiguió el puesto. Su misión parecía simple: vigilar la piscina, cobrar a los extraños y, curiosamente, permitir el acceso a una casa de la piscina a cualquiera que llevara una pulsera azul. Capítulo 2. Los secretos de la pulsera azul. Con el tiempo, la verdadera naturaleza del trabajo se reveló. La casa de la piscina no era tal, sino un centro de operaciones ilícitas. Hombres entraban con mochilas vacías y salían con ellas llenas. El dinero que el narrador recolectaba era excesivo, propinas desmesuradas que olían a lavado de dinero. Aunque su intuición le gritaba que huyera, la codicia y la normalización del delito lo mantuvieron anclado a su silla de salvavidas. Se volvió una mascota para los criminales, especialmente tras salvar al hijo del jefe de ahogarse. Fue celebrado, brindaron por él, y en esos brindis en español que él entendía perfectamente, escuchó la confirmación de sus miedos. Hablaban de vidas destruidas y ganancias ilícitas. Estaba nadando con tiburones, protegido solo por su supuesta ignorancia del idioma. Capítulo 3. La sentencia de Esteban. El castillo de naipes se derrumbó por un error humano: el amor filial. Un día, su madre llamó por teléfono. Buscando privacidad, se alejó, pero no lo suficiente. Habló en español. Al colgar y girarse, se encontró con la mirada fría y calculadora de Esteban. La máscara había caído. Esteban le preguntó cuánto tiempo sabía español. La mentira del joven ya no tenía peso. Aunque no hubo violencia inmediata, la tensión era una soga al cuello. Esteban, tras un silencio que pareció eterno, simplemente se marchó, pero regresó más tarde con una instrucción: llegar 1 hora antes al día siguiente para una nueva oportunidad. El mensaje implícito era claro: sabían demasiado y él ya no era un observador inocente. El narrador nunca regresó. Huyó de ese mundo de dinero fácil y pulseras azules, viviendo durante meses con la paranoia de que algún día un coche oscuro vendría a cobrar la deuda de su silencio.